Hola, soy Estrella Olivares. Para esta exposición sobre los métodos y técnicas de recolección y procesamiento de datos, conformé grupo con González Mario, Martín Diana y Rolón Solange. Nos fue asignado el método observación en su técnica narrativa o relato y el registro anecdótico. A continuación, damos inicio al video con las explicaciones de estas dos técnicas. Buenas tardes, yo soy Diana Martín y a mí me toca desarrollar la primera parte de narrativas y relatos. Las narrativas son una de las estrategias centrales en la enseñanza, ya que permiten la construcción de la existencia propia de la humanidad. Es muy importante en la educación porque se fundamenta en que las personas son fabricantes de historias. Narramos para darle sentido a nuestras vidas y para poder comprender mejor los temas que se abordarán. Las narrativas permiten a los seres humanos que sean artífices, es decir, autores o causantes de sus historias, que puedan relatarlas, contar cuáles fueron los cambios que han ido surgiendo, desarrollar cómo fue su crecimiento personal, etc. Incluso en una charla informal, nosotros a través de nuestras palabras le podemos dar forma a esas ideas. Los aportes fundamentales de las narrativas y de los relatos en la educación es insoslayable que la narrativa no esté presente en la educación, ya que son una de las herramientas fundamentales para poder equipar a los estudiantes de conocimientos que les serán útiles. Más allá de adquirirles algún conocimiento específico, lo que se pretende o lo que se busca es lograr cómo se quiere que sean los estudiantes como personas o como seres humanos. Una de las funciones básicas que cumple la narrativa en la educación es la epistemológica. La razón central por exigir que los estudiantes estudien la narrativa y relatos va más allá de que contengan un saber, sino que también se pretende lograr en ellos que se inserten en una cultura. Si los individuos carecen de esos saberes, sería muy difícil que ellos puedan participar plenamente en la sociedad a la que pertenecen. Por ejemplo, si no supiéramos los acontecimientos de la Revolución de Mayo, no sabríamos el por qué ahora somos independientes de España. Entonces, en resumen, podemos decir que las narrativas nos transforman como individuos o como personas. Hola, mi nombre es González Mario y estoy cursando el primer año del profesorado en educación primaria en el Instituto de Formación Docente de la ciudad de Mercedes Corrientes. Voy a hablar sobre el proceso y sus transformaciones. Continuando con la línea de investigación en este trabajo, sostiene que los relatos pueden transformarnos. Los ejemplos de los distintos investigadores pretenden afirmar cómo los relatos nos transportan a diversos mundos, escenarios y problemas. Pero los relatos no siempre tienen los efectos que el docente desea. Es ahí entonces donde el docente debe desarrollar artes para poder ejecutar los conocimientos teóricos y prácticos que posee. Esa práctica o ese desarrollo que el docente desarrolla es irrepetible y para cada alumno lo mismo. Por eso no existe dos clases iguales aunque el docente sea el mismo. También la relación entre textos y docentes y texto y estudiantes no siempre es igual. Entonces se preguntan ¿para qué seguir insistiendo con la narrativa? Moger creó lo que llama pedagogía narrativa, que es el poder del relato
que pueda hacer reflexionar a los estudiantes y al docente para promover la transformación de su ser y quehacer educativo. De este modo, mediante la narrativa de una persona, los contextos sociales existentes tienen un impacto en la narración de una persona para comprender sus acciones y transformaciones. Por lo tanto, la narrativa ofrece la oportunidad de comprender qué está sucediendo en la profesión docente, a qué retos se enfrentan y cómo lidiar con ellos. La narración de una historia puede servir como un poderoso mecanismo de transformación, aprendizaje y la interpretación de experiencia individual. Escribir sobre algo que sucedió en el aula tiene un pasaje del adentro hacia afuera que produce ciertas transformaciones en esa experiencia vivida. Muchas veces documentar experiencias que consideramos valiosas nos da la posibilidad que hay detrás de nuestras decisiones. Yo voy a hablar sobre el registro anecdótico. Para comenzar a definirlo debemos comenzar por el concepto de anécdota. Anécdotas, según las conceptualizaciones presentadas por diferentes autores, se tratan de notas acumuladas de la observación de conductas individuales en diferentes situaciones, experiencias y actividades que el observador las considera simbólicas por la que las destaca. No son resúmenes de lo que el niño hace o dice, sino son descripciones fieles de estas situaciones presentadas. A partir de esto podemos dar una definición de lo que es registro anecdótico, también presentado por diferentes autores. Según diferentes autores, se trata de un registro escrito de determinadas situaciones. Son copias fieles de lo que sucede en una determinada situación y que el observador las decide destacar y describirlas por algún acto importante fuera de lo común e inusual en la conducta del individuo. A partir de estas definiciones podemos decir que el registro anecdótico está formado por registros periódicos de diferentes situaciones que se dan en la vida del individuo y no son estudios de casos. Y se estructuran los registros anecdóticos para que sea de fácil comprensión, es decir, cualquier persona que lo lea lo puede entender y comprender fácilmente. A partir de estas conceptualizaciones de lo que es el registro anecdótico y la anécdota, podemos decir que el registro anecdótico está formado por notaciones periódicas de diferentes situaciones que suceden en la vida del individuo. Estos registros tienen una estructura de fácil comprensión, es decir, que cualquier persona lo puede leer y comprender, es de lectura global. Y también cabe destacar que los registros anecdóticos no son estudio de casos. A continuación voy a destacar diferentes características que debe tener una anécdota para ser considerada buena. La primera y principal es que si el observador incluye evaluaciones, interpretaciones o recomendaciones personales, deben estar fuera de la estructura de la descripción. Otra recomendación o característica es que el registro no va más allá de lo que permite el material observado. También debe tener una estructura global, es decir, cualquier persona que lo lea puede entender e interpretarlo fácilmente. No puede incluir registros retóricos ni claves personales, por lo que si incluimos esto, la persona del exterior que esté leyendo nuestro registro no lo va a comprender. Y también es importante que no se anota todo aquello que se observa, sino aquello que el observador lo considera importante, inusual, dentro de la conducta normal del individuo observado. Ahora bien, sabiendo las anteriores conceptualizaciones, características de una buena anécdota, podemos distinguir 4 tipos de registros. En el primer registro, se trata de una observación específica. El observador no incluye ni evaluación personales, ni interpretaciones, ni comentarios. Se trata de un registro conciso y específico. En el segundo tipo de registro, el observador incluye interpretaciones personales y evaluaciones, pero separadas de la descripción de la situación que está observando justamente, es decir, separado del registro. En el tercer tipo,
El observador incluye comentarios, evaluaciones personales en el registro. Y en el cuarto y último tipo es una mezcla de observaciones y comentarios personales, como así también con la situación misma observada. Para realizar la observación se pueden recurrir a dos métodos o procedimientos distintos. El primer método consiste en que la conducta que va a ser descrita se realiza por adelantado. A esto lo denominamos como categorías. Estas categorías dan un resumen particular de aquellas acciones o conductas que realiza el individuo observado. Permiten tener indicios sobre la edad física, emocional e intelectual del individuo. Podemos decir que gracias a esto podemos tener un registro cuantitativo de los periodos de tiempo en los que la persona es observada y así tener detalles cualitativos de las acciones que realiza el individuo. Para comprobar la confiabilidad de estos registros, lo que se hace es confrontar registros de dos o más observadores. Una desventaja de este método es que el observador debe adecuar lo que ve a las categorías. El segundo método consiste en que se anota todo aquello, se registra todo aquello que se observa del individuo. A esto lo llamamos como informe de corrida. En este informe de corrida se anota todo aquello que el observador considere significativo en la conducta del individuo o el sujeto que se está observando. Aquí se hace un poco más difícil comprobar la confiabilidad de este registro. Estos dos procedimientos no se confrontan entre sí. Lo que se puede realizar es empezar por el segundo método y luego ir diferenciando aquellas conductas significativas y se las va adecuando a las categorías. Y se incluye así el primer método, que es decir, se toman los detalles cuantitativos y cualitativos de la conducta del individuo. Existen dos formatos de registro anecdóticos que son los más comunes y los más convenientes. El primer formato se trata de tarjetas independientes. Estas tarjetas independientes se utiliza tanto el anverso como el reverso. En el anverso, en la parte superior, se dan los datos de identificación del individuo que es observado y luego aquella situación que el observador considera importante destacar y el incidente que sucede en esta situación. Y en el reverso se anotan aquellas evaluaciones o recomendaciones que se utilizan en el caso de ser el estudio de casos. Una de las ventajas de estas tarjetas o de este formato es que pueden ser acumuladas y definidas ser separadas por categorías o por aspectos del comportamiento del alumno. En el segundo formato se tratan de hojas acumuladas de registro anecdótico, se llaman, y son como este modelo. En este caso tienen la ventaja de que se pueden ir anotando acumulativamente aquellas acciones que el docente o el profesor o el observador considere importante en la vida del individuo que está siendo observado. Son los más utilizados en los contextos educativos actualmente. Las normas a seguir para anotar las observaciones del registro anecdótico son fechar las anotaciones para que queden claramente en secuencia y que de este modo se puedan apreciar en el registro el desarrollo de las conductas. Cada anotación debe contener datos acerca de la situación en la que se da el incidente para que se interprete de manera apropiada. Dejar constancia de la persona que registra la anotación para hacer un juicio de la objetividad y la validez de esa anotación. Los incidentes deben anotarse el mismo día y, de ser posible, en el mismo momento para que no se pierdan detalles parcial o totalmente de ellos. Y cada anotación debe ser una breve descripción de los hechos y lo suficientemente completa para que pueda ser comprendida luego de manera global la conducta del sujeto. Deben ser un registro objetivo textual de los hechos, anotando las acciones específicas, la conversación directa y la secuencia completa del incidente.
y, si es posible, citar literalmente las palabras o las expresiones idiomáticas del observado. Una afirmación generalizada o una tentativa de interpretación acompañada de informes de incidentes específicos y basada en hechos adecuados, ponerlo entre paréntesis o con los formatos de los registros antes vistos. Deben registrarse tanto las anotaciones de conductas agradables, pasivas, sin importancia o de no participación, al igual que las conductas dramáticas o indeseables para un verdadero retrato del sujeto. Hacer anotaciones en situaciones diferentes, por ejemplo en las actuaciones en la escuela, en el hogar, en el recreo, ya que esto permite una visión más amplia del sujeto, ya que no todas las veces se comporta con las mismas actitudes según el lugar en que se den. También se puede anotar a modo de anécdota algo que no es observado precisamente por uno mismo, sino que sea una anécdota relatada con claridad y objetividad por quien lo observó o por el mismo sujeto, y dejar constancia de eso de forma especial para que en el momento de la interpretación se pueda leerlo bien en el registro. Conviene tener un número y una secuencia adecuada de interpretaciones anecdóticas sobre los cuales hacer los juicios